Por razones que trascienden nuestro entendimiento, dos estudios de animación decidieron lanzar su propia versión del Niño de Madera el mismo año. Y dejando el tráiler de su adaptación a videojuego de lado, incluso la versión rusa, podemos decir con seguridad que el 2022 fue el año de Pinocho. Y como no se podía evitar, las comparaciones del público con las dos versiones surgieron de forma inmediata, y muchos consideran la versión del Toro como superior a la de Disney o viceversa. Sin ánimo de querer echar más leña al fuego, proponemos echarles un vistazo más objetivo a las diferencias significativas de estas historias, y al final serás tú quien tenga la última palabra. Manifiesta educadamente entonces en los comentarios cuál te gusta más. ¿Te interesa? Pues no pauses este video porque esto es Live Action contra Netflix. ¿Cuál es el mejor Pinocho? Número 1. El diseño de Pinocho. Empecemos por el live action de Disney. Y este Pinocho goza de un amor al detalle que refleja la personalidad de su creador Geppetto, quien antes de desear darle vida le dio un diseño colorido y bastante ornamentado, con su clásico chaleco negro, pantaloncillos rojos, un moño y su característico sombrerito amarillo. Con la versión del Toro nos topamos con un Pinocho muy imperfecto que ni siquiera utiliza ropa y aún conserva los patrones de madera del árbol que se utilizó para fabricarlo, dejándole incluso a medio hacer con un proceso de fabricación muy lejos de ser cuidadoso, terminando de recordar a la mítica escena de Frankenstein. Número 2. La nariz de Pinocho. ¿Cómo podría ser Pinocho si no hablamos del rasgo más importante del personaje? Su nariz. A partir de aquí, el live action decidió tomarse la licencia creativa de hacer las cosas diferentes. A diferencia de la versión original, la nariz de Pinocho no regresa a la normalidad si no es gracias al hada azul, y en este caso se da cuenta que diciendo la verdad puede revertir el crecimiento de su nariz, además de que gracias a eso pudo escapar de la jaula de Stromboli. Una referencia también al Pinocho de Shrek. Con la versión de Del Toro sigue creciendo por sus mentiras, pero la diferencia es que en cierto punto de la película es una peculiaridad que le llega a salvar la vida tanto a él como a su padre y amigos, y aquí no le vuelve a su estado original por decir la verdad, sino que el mismo Geppetto tiene que encargarse de restaurarlo. Número 3. El hada azul. Por más que se quiera dejar al hada azul clásica fuera del video, resulta difícil no mencionarla, ya que su rol había sido muy recortado en el live action. Su presencia incluso está sumamente limitada. Afortunadamente, y en lo poco que obtuvimos de ella, el hada azul sigue siendo quien le da la vida a Pinocho y designa a Pepe Grillo como su conciencia, conservando su personalidad serena y maternal que la caracteriza, utilizando incluso su resplandeciente vestido azul. Para la versión de Netflix de Del Toro no existe el hada azul como tal, pero en su lugar tenemos a dos hermanas. Una es el espíritu del bosque y la otra es la muerte. Ambas juegan un papel muy fundamental para el desarrollo de este Pinocho. Centrándonos más en la primera, es ella quien le da la vida a la marioneta como acto de misericordia para el pobre Geppetto, y no como un deseo que éste haya pedido directamente. Asimismo, su diseño es bastante místico y atípico, ilustrando a este ser como una misteriosa criatura que como un hada, pero aún así tiene empatía suficiente con los seres humanos para intervenir cuando es necesario, justo como lo vimos al inicio y al final de esta película. ¿Cuál de las dos prefieres? Número 4. El honrado Juan. El Pinocho de Disney no está completo sin la presencia del honrado Juan, ¿cierto? Este zorro antropomórfico y su gato mascota son unos rateros y estafadores, quienes se aprovechan de que Pinocho fue rechazado por la escuela y lo convencen de trabajar en el circo para hacerse famoso, porque según ellos, la fama es mejor que la educación. En la versión de Del Toro, tanto el honrado Juan como Stromboli se fusionan en el personaje del Conde Volpe, cuyo rol en la película es más antagónico que la versión de Disney, y tal vez no es un zorro antropomórfico, pero conserva algunos detalles en su diseño que se inspiran directamente del honrado Juan, como su peinado hacia arriba simulando las orejas de un zorro, su ropa y que además Volpe significa zorro en italiano. Número 5. El pasado de Geppetto. En ambas versiones, Geppetto es un hombre mayor carpintero quien lidia con la muerte de su hijo, y por ello trata de recrearlo a su viva imagen en una madera. Dato que por supuesto no existe en la versión de los 40s. Sin embargo, el live action de Disney es un poco más condescendiente con este hecho,
ya que en ningún momento lo mencionan directamente y solo se limitan a exponerlo como el motivo detrás de la creación de Pinocho, obviamente bajo el contexto de ser un retrato de su hijo fallecido hecho en madera, y una acción melancólica de parte de un buen hombre que aún tiene mucho amor para dar. Del Toro, por su parte, llevó el concepto un poco más allá, mostrándonos la vida pasada de Geppetto con su hijo Carlo, y cuán felices eran ambos disfrutando del día a día a pesar del fascismo y la dictadura de la época. Cosa que al final le termina cobrando la vida al pequeño niño en un trágico accidente bélico enfrente de los ojos de Geppetto, que no solo termina por caer en un severo estado de alcoholismo, sino que Pinocho resultó ser un producto de su propia ebriedad, mezclado con la ira en un intento desesperado por revivir de alguna manera a su amado hijo Carlo. Número 6. Pepito Grillo. Ok, productor, colócame el ok, Polisha antes de continuar. ¡Gracias! En su live action, Disney se mantuvo bastante fiel haciendo a Pepe Grillo el narrador y la conciencia de Pinocho, tratando de enseñarle las diferencias entre el bien y el mal a lo largo del viaje, conservando su clásico atuendo y el siempre estar ahí cuando se necesita a pesar de los obstáculos que tiene que atravesar. Este grillito es tan icónico en la historia que por cuestiones de derechos de autor, su nombre debió ser cambiado en la versión de Del Toro a Sebastián J. Grillo, quien por azares del destino termina envuelto en toda la aventura y que solo por beneficio propio termina aceptando ser la conciencia de Pinocho. Cierto, no es perfecto, él mismo comete errores a lo largo de la película, pero si algo nos dejó este personaje fue que tanto Pinocho como él terminan aprendiendo uno del otro a lo largo de la historia, y fue gracias a él y a su deseo que Pinocho pudo volver a la vida. Número 7. Adaptación. ¿Qué tan bien estuvieron ambas versiones para adaptar el cuento original de Collodi? Podemos decir que ambas versiones lo hacen igual de bien al tomarse la misma cantidad de licencias creativas. En el live action se intentó respetar la trama de la contraparte animada de los 40 lo máximo que se pudo, la historia de un carpintero llamado Geppetto, el cual fabrica una marioneta que cobra vida, huye de casa y se mete en todo tipo de problemas que lo ayudan a entender la importancia de la obediencia, ir a la escuela y, lo más importante, no decir mentiras. Tal vez con algunos cambios sustanciales, pero al final del día sigue siendo la misma historia. Guillermo del Toro, por su parte, decidió tomarse un camino distinto, rechazando los conceptos planteados en Pinocho de 1940 y crear su propia versión, ya que en lugar de la obediencia o la honestidad tenemos el luto y el ciclo de la vida como eje central de la película. Es aquí cuando conocemos a la hermana del espíritu del bosque, la muerte, quien a través de varios encuentros con Pinocho en su historia le hace entender de que el hecho que no pueda morir no significa que sus seres queridos lo hagan algún día, haciéndole apreciar la vida de una manera muy profunda y valorando más el tiempo que tiene junto a ellos. Número 8. La ambientación. Este es un cambio que no se puede ignorar. Como vimos en el live action de Disney, está todo ambientado en el mismo pueblito italiano ficticio de una época no especificada, mientras que Guillermo del Toro fue claro con su ambientación histórica, ubicada en el régimen de la Italia nazi de 1930, dirigido por el fascista dictador Benito Mussolini. Es por ello que las experiencias de Pinocho en esta última versión son mucho más serias y oscuras al vivir rodeado de un entorno injusto y cruel. Número 9. La estrella azul. Es momento de hablar del tema más emblemático de Disney, la estrella azul. Esta canción no solo marcó la infancia de una generación en su época, sino que su éxito fue tal que llegó a ganar el Oscar a Mejor Trama Musical y se convirtió así en la canción principal de Disney World, volviendo a ser interpretada una vez más por el Hada Azul en el live action. Por obvias razones, esta canción no aparece en la versión de Netflix, pero en su lugar aparece un tema igual de bello y conmovedor que el de Disney. ¿Adivinaste? Se trata de Chao Papá, así que aquí podemos declarar un justo empate. Número 10. La Isla de los Juegos. Finalmente hemos llegado a la parte más recordada por todo el público, la Isla de los Juegos, un lugar en donde van todos los niños desobedientes para transformarse en burros, una escena que le dio pesadillas a todos y el live action lo adaptó como pudo, mientras que Del Toro sigue con el contexto que ubicó su historia, decidiendo irse por un lado más realista, al transformar esta isla en un campo de entrenamiento militar.
Aquí, en lugar de niños desobedientes y traviesos, tenemos a muchachos obedientes que hacen todo lo que los adultos les dicen. Y entre ellos destaca Candlewick, que vendría a ser Polilla en esta versión, y este personaje atraviesa por un pequeño pero conmovedor arco de redención, en el que lo vemos hacerse verdaderamente amigo de Pinocho, y en vez de morir como burro, muere como todo un héroe. Sin duda es un giro drástico a una de las escenas más aterradoras y recordadas hasta la fecha. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para más contenido similar. Dinos, ¿cuál de estas diferencias te gustó más? ¿Hay alguna con la que no hayas estado de acuerdo? No dudes en publicar tu respuesta en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.